Seguiremos adelante con nuestro trabajo, manteniendo nuestro compromiso y dedicación para continuar avanzando juntos hacia nuestras metas. Me complace con gran entusiasmo presentarles a la siguiente chica, que nos hará compartir estas palabras. Tengo el placer de presentarles a esta hermosa sextra que realizará la próxima presentación. Ella viene de Corato, es la presidenta de la Asociación Luisa Picareta Pequeños Hijos de la Divina Voluntad de Corato. Ella es la presidenta de la Asociación Luisa Picareta Little Children of the Divine Will, quien vino de Corato para hablar con nosotros. Su nombre completo es Ensa Arbore y eso queda perfectamente claro en inglés, sin lugar a dudas. Ella conoce la asociación desde hace ya mucho tiempo, desde hace años, y ha trabajado muchísimo de manera muy cercana y colaborativa con Sor Asunta, quien es la fundadora y también la primera presidenta de la asociación. La conocí cuando ambas éramos muy jóvenes. Así pues, ella viene desde Corato junto con otras personas para compartir estas palabras con nosotros. Gracias. Muy buenas tardes a todos y todas. Es un verdadero placer y un honor para mí poder darles la bienvenida en esta ocasión tan especial. Me siento profundamente agradecido y muy contento de estar aquí hoy, compartiendo este momento con cada uno de ustedes. Haré mi pequeña y modesta contribución a este congreso como una humilde mujer de la diócesis Vita, porque el Señor me pidió que estuviera aquí en este momento tan especial. Quiero expresarles que es muy importante para mí estar presente ante ustedes. Les pido por favor que comprendan y perdonen mis emociones, ya que a veces pueden ser difíciles de controlar. Estoy aquí porque siento que es mi deber y porque deseo compartir este momento con ustedes, aunque mis sentimientos sean intensos. Les agradezco su paciencia y comprensión mientras trato de expresar lo que siento en mi corazón. Con gran alegría y profunda gratitud, deseo expresar mi sincero agradecimiento por la invitación a participar en este Congreso sobre la Divinidad, Voluntad Inquebrantable. Agradezco de corazón a Su Excelencia, Monseñor John Gerard Noonan, Obispo de Orlando, por la acogida en su diócesis y por la paterna benevolencia con la que acompaña este evento de gracia. Estoy profundamente honrada de estar aquí, feliz de compartir con ustedes estos días de luz y de comunión. Y agradecida a Dios por haberme llamado a vivir con todos y todas ustedes la grandeza de su querer divino. Un agradecimiento especial a los organizadores por el cuidado, la dedicación y la sensibilidad con que han preparado este encuentro. Se percibe desde ya un clima de acogida, de fraternidad y de inspiración espiritual. Que este congreso pueda ser para todos nosotros una ocasión de auténtico crecimiento en el conocimiento y en la vida de la divina voluntad, para el bien de las almas y para la gloria de Dios. Yo quisiera empezar invocando al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, manda a nosotros desde el cielo un rayo de tu luz. Ven, Padre de los pobres, ven, dador de los dones, ven, luz de los corazones, consolador perfecto, dulce huésped del alma, dulcísimo alivio. En la fatiga, reposo, disculpen, en el calor, amparo, en el llanto, consuelo. Oh luz beatísima, invade en lo íntimo el corazón de tus fieles.
Sin tu fuerza nada hay en el hombre, nada sin culpa. Lava lo que está sórdido, baña lo que está árido, sana lo que sangra. Doblega lo que es rígido, calienta lo que está gélido, endereza lo que está desviado. Dona a tus fieles, que solo en ti confían, tus santos dones. Dona virtud y premio, dona una muerte santa, dona la alegría eterna. Amén. El tema del Congreso, que todos sean uno, nos introduce en el corazón mismo del Evangelio y del carisma que nos une hoy. Junto con ustedes quisiera reflexionar sobre un aspecto de nuestra llamada, la unidad de los pequeños hijos de la divina voluntad, vista como don y como misión. Parto de la consideración de la sociedad actual, que está desgarrada por 1000 divisiones, desigualdades económicas, conflictos ideológicos y culturales, individualismo, aislamiento, pérdida del sentido de comunidad. Y sin embargo, el designio de Dios sobre nosotros no ha cambiado. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Juan 15, 12 y también Juan 17, 21, para que todos sean una sola cosa. Como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Por lo tanto, el deseo de una comunión verdadera, hecha de amor profundo, reflejo de la misma comunión de amor y voluntad que existe entre el Padre y el Hijo, que es la condición esencial para que el mundo crea. El Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña que la Iglesia es una porque tiene como fuente y modelo la unidad de la Trinidad. El Concilio Vaticano II, en el decreto Unitatis Redintegratio, recuerda que promover la unidad es una de las principales intenciones del concilio. San Juan Pablo II, en la encíclica Ut Unum Sint, afirma que la búsqueda de la unidad es una exigencia de la fe misma. Y el Papa Francisco nos invita: no pierdan el tiempo en chismes y contraposiciones, sino construyan comunión. La unidad, como proclama San Pablo, no es el fruto de un esfuerzo puramente humano, basado en acuerdos y buenas intenciones, sino que es un don que viene de Dios y en particular del Espíritu Santo. Un solo cuerpo y un solo espíritu, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos, siempre. Efesios. Se trata, por tanto, de acoger una unidad que ya existe en Dios, un solo espíritu, un solo Señor, un solo Padre. También en la espiritualidad de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, vemos que la unidad no es solo un ideal, sino una experiencia concreta. Es un don que brota del corazón mismo de la divina voluntad, principio de unión entre el cielo y la tierra, entre Dios y las criaturas y entre las mismas almas que viven en el fiat. Y es fruto de la pequeñez y del abandono total. La criatura, reconociendo su propia voluntad pequeña, limitada, elige libremente fundirla con la de Dios para darle amor y gloria en nombre de todas las criaturas. Como se desprende del acto de fusión, Jesús, fúndete en mí y yo me fundo en ti. Jesús, hagamos todo juntos.
Fundámonos mutuamente en la voluntad, los deseos y el amor, para poder fundirme en los deseos, la voluntad y el amor de todas las criaturas. El alma fundida en la divina voluntad ya no vive solo para sí misma, sino que se convierte en centro de unión para todas las criaturas, porque en la voluntad divina todo es uno. Quien vive en la divina voluntad se funde con el Creador y con todas las almas que viven en la divina voluntad, como tantos soles que se unifican en un solo sol pero formado por muchos rayos y por muchos soles. Cada uno conserva su propia individualidad, pero todo es luz de un único amor. Ahora cito a Luisa del volumen 17 de septiembre de 1924. Hija mía, ¿ves qué hermoso es el sol de mi voluntad? ¡Qué poder, qué maravilla! Apenas el alma quiere fundirse en ella para abrazarlos a todos, mi querer, transformándose en sol, hiere al alma y forma en ella otro sol. Y ella, al formar sus actos, forma sus rayos para herir el sol de la suprema voluntad. Y envolviendo a todos en esta luz, por todos ama, glorifica, satisface a su Creador. Y lo que es más, no con amor, gloria y satisfacción humana, sino con amor y gloria de voluntad divina. Porque el sol de mi voluntad ha obrado en ella. ¿Ves lo que significa hacer los actos en mi voluntad? Esto es vivir en mi querer, que el sol de mi voluntad, transformando en sol tu voluntad humana, actúa en ella como en tu propio centro. Y este es el rostro del reino, unidad en la diversidad, comunión que resplandece como el sol del fiat eterno. Podemos afirmar que la vida interior en Dios, el abandono total a su acción, el acto continuo de fusión en la divina voluntad, conducen a la realización de esta unidad, que es un don divino y es la manifestación concreta de la presencia del reino de Dios en la tierra. Y aquí nos reconectamos con el para que el mundo crea de Juan. El advenimiento del reino de la divina voluntad, por tanto, para Luisa, depende de la vida interior de las criaturas. Quien vive en la voluntad de Dios y alcanza la unidad con los otros hijos de la divina voluntad, colabora activamente en la realización del reino de Dios en la tierra. Si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 18, 3. Solo quien se hace pequeño, humilde y dócil y se deja transformar por el Espíritu Santo puede experimentar la verdadera unidad y recibir la gracia de vivir con un solo corazón con Dios y con los hermanos. Monseñor Leonardo D'Ascenso, arzobispo de la diócesis de Trani Barletta Biseglie, de la que depende la Asociación Luisa Picarreta, Pequeños Hijos de la Divina Voluntad de Corato, durante el congreso celebrado precisamente en Corato, en el 160º aniversario del nacimiento de Luisa Picarreta, subrayó que cuando se vive verdaderamente en la divina voluntad, se vive la obediencia a Dios en la Iglesia, siguiendo fielmente su voluntad, y la obediencia a la propia Iglesia. Y es así como se constituye la unidad, caminando juntos como familia, con un solo corazón, con el corazón de Dios. Al servicio de esta unidad entre quienes viven la espiritualidad del vivir en el divino querer de Jesús,
Se sitúa también nuestra asociación Luisa Picarreta, Pequeños Hijos de la Divina Voluntad de Corato. Monseñor Leonardo D'Ascenso, con decreto del 8 de marzo de 2019, aprobó de forma definitiva el estatuto de la asociación, actora de la causa de beatificación y canonización de la sierva de Dios Luisa Picarreta. En el estatuto leemos, en el artículo 2, párrafo 1, la asociación, inspirándose en el ejemplo y en la espiritualidad de la sierva de Dios Luisa Picarreta, con toda la Iglesia, pretende invocar el cumplimiento del reino de Dios en la tierra. Se esfuerza, por tanto, con los medios de la oración y de la formación espiritual para que todos tiendan a alcanzar una creciente estabilidad de vida en la divina voluntad, según la oración del Señor. Fiat voluntas tua sicut in coelo et in terra. Por tanto, cito de nuevo el estatuto, artículo 3, párrafo 1. Sus miembros, con la fuerza de la gracia, con la intención de realizar cada acto de su propia vida en el querer divino, conforman sus propias voluntades humanas a la voluntad del Padre. Estrechan una más profunda unidad de espíritu entre ellos y reavivan sus relaciones sobrenaturales con toda criatura. Sabemos que la unidad, por tanto, no es solo un objetivo espiritual, sino también el modo concreto en que la Iglesia vive y cumple su misión. Para favorecer precisamente esta comunión, la asociación, con la aprobación del arzobispo Monseñor Leonardo D'Ascenso, ha instituido la familia del Divino Querer como estructura de servicio que tiene como objetivo unir a todas las realidades asociativas esparcidas por el mundo que comparten este mismo carisma, respetando la identidad específica de cada una de ellas. El 23 de abril de 2019, Monseñor D'Ascenso aprobó el reglamento de la familia del Divino Querer, del cual deseo leer ahora el prefacio. La doctrina del vivir en la divina voluntad que caracteriza la espiritualidad de la sierva de Dios. Luisa Picarreta ilumina a una multitud de corazones en el mundo. La Asociación Pública de Fieles, denominada Asociación Luisa Picarreta, Pequeños Hijos de la Divina Voluntad de Corato Bari, en virtud de su naturaleza específica, se compromete a velar porque la difusión de este espíritu esté siempre unida al fortalecimiento de la unidad espiritual. En particular, ésta se esfuerza con todos los medios posibles por intensificar el intercambio de reflexiones, de informaciones y de experiencias vividas por una multitud de personas, de grupos de hecho, de asociaciones canónicamente reconocidas que en Italia y en el resto del mundo han acogido la doctrina del vivir en el divino querer. Solicitados por varias partes y habiendo madurado la necesidad de crear un vínculo más estable con todas las citadas realidades existentes, también en el plano jurídico y organizativo, que sea al mismo tiempo respetuoso de la identidad de cada una, pero que también esté al servicio de la unidad. Por lo tanto, el núcleo de la misión de la familia de la Divina Voluntad es difundir el carisma y salvaguardar la unidad. El artículo 1 del reglamento establece la familia de la voluntad divina como un vínculo entre las diferentes realidades del mundo que viven y dan testimonio de la espiritualidad de Fiat. Cada grupo, cada asociación, si bien conservan su propia autonomía
y lo reitero, cada uno conserva su propia autonomía, están llamados a ser parte viva de un solo cuerpo, en comunión con la sede de Corato y con toda la Iglesia. El artículo 2 especifica la finalidad de la familia de la divina voluntad. Implementar sinergias para la formación de miembros, la difusión del conocimiento del don de la voluntad divina y la profundización en los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, también para evitar interpretaciones distorsionadas. Esta es la misión eclesial de los niños pequeños. Gracias, UNITE. Entrenar, discernir, proteger. El artículo 4 del reglamento añade además: la familia de la divina voluntad trabaja por la formación, la oración común, la difusión de la doctrina y la promoción de la caridad mutua y hacia todos. Se expresa a través de las obras de misericordia que unen los corazones y les hacen vivir en la voluntad divina. Y este es el auténtico rostro de la unidad, la formación, la comunión y la caridad, valores que nos unen. La unidad no solo se contempla, sino que verdaderamente se vive y se organiza en obediencia y amor a la Iglesia. El pacto de fraternidad que se vincula a la regulación de la familia de la divina voluntad traduce la unidad en un compromiso concreto. Toda asociación que desee unirse a la familia de la divina voluntad lo firma declarando: nos comprometemos a intensificar la comunión con el obispo diocesano y por tanto con el ordinario del lugar al que pertenecemos y con la parroquia, a invocar con la oración y con las obras, en la divina voluntad, la venida del reino de Dios a la tierra, a vivir en la Iglesia, para la Iglesia y con toda la Iglesia. Y añade además: cultivar la fidelidad a la doctrina de vivir en el divino querer, establecer y reforzar los vínculos de unidad y hacer visible la familia del divino querer difundida en todo el mundo. El pacto pide a cada grupo vivir como familia en la familia, ofreciendo relaciones, testimonios, formación, apoyo a la causa de beatificación y canonización de Luisa y participación en los seminarios comunes. Es una llamada a caminar juntos, a compartir la misma luz brillante del Fiat, en una unidad que suavemente se convierte en misión universal. Sor Asunta Marigliano, a quien consideramos la fundadora de la Asociación de Corato, que entró en el cielo el 29 de diciembre de 2022, en su escrito Gotas de Familia Asociativa, nos ofrece una imagen maravillosa. La casa de Nazaret es la escuela del Evangelio, el templo del reino, donde la Trinidad establece su morada y hace de los tres corazones un solo corazón. Nazaret es el modelo de la familia del divino querer. Silencio, comunión, sencillez, trabajo, amor. María, José y Jesús viven la plena y profunda unidad de la Trinidad en su cotidianidad. Así también nosotros, como familia del divino querer, estamos llamados a reproducir esa misma armonía en nuestras relaciones, en los grupos, en la comunidad y en la Iglesia. Nuestra asociación, afirmaba también Sor Asunta, es una familia a nivel divino. El espíritu asociativo y familiar ofrece la posibilidad de vivir la diversidad en la unidad en Dios.
Pero es Luisa quien revela de modo claro cuál es la raíz de esta unidad que nos une y nos constituye en una sola realidad divina. Así escribe Luisa en su diario: solo mi voluntad es un acto único que no tiene sucesión de actos. Este acto único es como si estuviera fijado en un punto que nunca se mueve. Este punto es la eternidad. Y aunque es un acto único, es acto primero, acto interminable. Pero su circunferencia es tan inmensa que nada puede escapársele. Abraza todo y a todos con un solo abrazo, partiendo todo de ese primer acto como un acto único. De modo que la creación, la redención y la soy un acto único para la divinidad. Y solo porque es un acto único, tiene el poder de hacer suyos todos los actos, como si fueran uno solo. Ahora, quien vive en mi voluntad posee este acto único. Volumen 18, 24 de octubre de 1925. Podemos entonces afirmar que quien vive en la divina voluntad posee este acto único, que abraza todo y a todos en un solo acto. La divina voluntad es la vida misma de la Trinidad. Y como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo viven en perfecta comunión, así los pequeños hijos de la divina voluntad son llamados a ser uno con Dios y entre ellos, un solo cuerpo animado por el mismo soplo divino. Esta unidad, sin embargo, no es un fin en sí misma, es misionera. Cada pequeño hijo es invitado a ser signo e instrumento de comunión en el mundo con la fuerza del amor. Siempre el reglamento de la familia del divino querer, artículo 4, parágrafo 6, nos recuerda las acciones de promoción de la caridad mutua y hacia todos, expresadas a través de las obras de misericordia, unen los corazones y los hacen vivir en la divina voluntad. Luisa escribe: el vivir en mi voluntad es el prodigio de los prodigios. Es el encanto de Dios y de todo el cielo, que ven fluir la pequeñez de la criatura en todas las cosas de su Creador. Y como rayo solar, ligado a este acto único, se difunde por doquier y en todos. Volumen 18, 24 de octubre de 1925. Cada acto nuestro, si es verdaderamente vivido en el fiat divino, se convierte en una luz brillante que se irradia, se expande y lleva consigo vida a todo lo que toca. El Papa Francisco, en la audiencia general del 23 de octubre de 2019, nos hace comprender que la unidad no es una utopía. No es fruto del consenso humano, sino que nace del amor del Padre, del sacrificio del Hijo y de la acción del Espíritu Santo. Él afirma: el amor supone uno que ama, uno que es amado, y el amor mismo que los une. El Padre es en la Trinidad aquel que ama, la fuente y el principio de todo. El Hijo es aquel que es amado, y el Espíritu Santo es el amor que los une. El Dios de los cristianos, por tanto, es un Dios único, pero no solitario. La suya es una unidad de comunión, de amor. En esta línea, alguien ha propuesto llamar al Espíritu Santo no la tercera persona singular de la Trinidad, sino más bien la primera persona plural.
Él, en otras palabras, es el nosotros divino del Padre y del Hijo, el vínculo de unidad entre diversas personas, principio mismo de la unidad de la Iglesia, que es precisamente un solo cuerpo, resultante de varias personas. Jesús, en el volumen 12, 2 de marzo de 1921, le dice a Luisa: hija mía, levántate, ven a mi voluntad. Te he elegido entre miles y miles, para que mi querer tenga pleno cumplimiento en ti y seas como un arco iris de paz, que con sus 7 colores atrae a los demás a hacer vida en mi voluntad. A medida que te adentres en el camino de mi querer, se formará el arco iris de paz que formará el anillo de conjunción entre la voluntad divina y la voluntad humana, del cual tendrá vida mi voluntad en la tierra y tendrá principio el cumplimiento de mi oración y de toda la Iglesia. Venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra. También nosotros, haciéndonos pequeños como niños y uniéndonos al divino querer, nos convertimos en fuerza que renueva y semilla del reino, para que la oración del Padre Nuestro se realice plenamente. Queridos hermanos y hermanas, hemos comprendido que la unidad en la divina voluntad es a la vez una gracia y una responsabilidad. Una gracia porque es Dios quien se dona para vivir en nosotros. Una responsabilidad porque estamos llamados como misioneros a caminar juntos y a convertirnos en fermento de sinodalidad, el camino que hoy la Iglesia nos invita a recorrer. Pidamos al Señor que nos haga dignos y capaces de acoger el don de la unidad en su divina voluntad para vivir fundidos en Él, animados por su Espíritu y convertirnos en misioneros de la unidad, instrumentos de comunión, de paz, en nuestras familias, en los cenáculos, en las comunidades, en las asociaciones que frecuentamos y en la Iglesia, para que llegue pronto el día en que Él sea todo en todos. Corintios 15, 28. Concluyo con una exhortación del Papa León XIII. Nosotros queremos ser dentro de esta masa una pequeña levadura de unidad, de comunión, de fraternidad. Nosotros queremos decirle al mundo con humildad y con alegría: miren a Cristo, acérquense a Él, acojan su palabra que ilumina y consuela. Escuchen su propuesta de amor para convertirse en su única familia. En el único Cristo somos uno. Gracias.